La controvertida llegada de nazis a Estados Unidos de Norteamérica, encubierta por la Operación Paperclip, perdonando su pasado para beneficio propio, no fue el único caso de la llegada de alemanes a distintas partes del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque también se sabe que hubo relaciones y movimientos con los nazis antes y durante la guerra, también en países con gobiernos afines simpatizantes a su ideología, para escapar de los juicios que le cabían por sus crímenes de lesa humanidad, y al mismo tiempo, en algunos casos para usufructo del país que lo acogió. La desclasificación de documentos donde muestran las maniobras para que lleguen a destino protegido por entes internacionales, como la Cruz Roja, el Vaticano y los gobiernos de ese momento, nos permiten divulgar el modo en el cómo progresaron tecnológicamente y otros mostrando a un país las dádivas superfluas que gracias a oscuros envíos de dinero, se ganaron elecciones y proveyendo gratuidad en beneficios populares, algunos de los cuales aún se mantienen. El caso de Juan Domingo Perón y los nazis fue uno de ellos. Una historia más de las grandes tramas y conspiraciones del mundo. Perón y los nazis, la relación que intentan seguir ocultando. Esto es Tramas y Complots de la Historia. No fue extraño que un anticuario en Olivos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tuviera 75 piezas nazis, aquel mes de junio de 2017, ya que las localidades de Vicente López, San Fernando y Tigre fueron el asilo preferido de los criminales de guerra que ingresaron a la Argentina durante el primer peronismo. De ningún modo fue casualidad que un anticuario de la zona norte de la provincia de Buenos Aires haya sido encontrado en su poder, con antiguas piezas del régimen hitleriano, todas con simbología nacionalsocialista. El lugar se encuentra en una zona donde fue poblada por algunos nazis que llegaron al país desde 1946, cuando Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales, en parte gracias al respaldo del empresario Ludwig Freuda, considerado por entonces el alemán más influyente, incluso más que el propio embajador Edmund von Termann. Freuda había conocido a Perón cuando éste revistaba en la agrupación de montaña de Mendoza, luego de haber pasado 3 años en el lado eje de Europa, tomando contacto con el fascismo y el nazismo en forma personal y acompañando la avanzada alemana sobre Francia. En su libro El cuarto lado del triángulo, el profesor canadiense de historia latinoamericana Ronald Newton escribió que, debido a que una de las especialidades más lucrativas de la Compañía General de Construcciones de Freuda era la construcción militar, había desarrollado amplios contactos en el ejército, incluyendo el joven Perón, ya que estaba construyendo una ruta entre San Juan y Mendoza. Cuando el eje cayó derrotado y el agregado de negocios de la embajada norteamericana John Cabot le pidió al presidente de facto Delmiro Farrell que extradite a Freuda, considerado en Estados Unidos un agente nazi, se dispuso su expulsión. Pero el empresario presentó una solicitud urgente de naturalización, buscó defenderse legalmente y pudo zafar. Mientras tanto, el coronel Perón también había caído en desgracia y tuvo que presentar la renuncia a sus cargos como vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo. ¿Dónde se refugió? En la casa de Rodolfo Freuda, hijo de Ludwig, en el delta del Tigre, a donde Perón concurrió junto a Eva Duarte. De ahí fue llevado preso días después a la isla Martín García. Meses más tarde, esa misma casa fue escenario, en mayo de 1946, de una pomposa fiesta de cumpleaños de la que ya se había convertido en primera dama. Por su lado, el hijo de Freuda ya se había transformado en el primer secretario privado de Juan Domingo Perón. Quien más investigó la vasta red de agentes que trabajaron durante el peronismo original para rescatar criminales de guerra fue el periodista Ukigoñi, sobre todo para su excepcional obra La auténtica Odessa, la fuga nazi a la Argentina de Perón. Un minucioso esfuerzo documental publicado en el 2002 que demuestra que esa organización, lejos de ser clandestina, trabajaba directamente desde la Casa Rosada. Investigando en Bruselas los archivos del colaboracionista Pierre Dagy, un escritor y diarista compulsivo que vivió en la Argentina, Goñi encontró detalladas descripciones de las reuniones del ex capitán de las SS Carlos Fulner con Perón en la Casa de Gobierno, donde se decidía el listado de nazis que serían rescatados.
Para protegerlos, se puso en marcha un complejo mecanismo que empezaba en Suiza y el Vaticano, continuaba con barcos de la familia Dodero, especialmente contratados para la misión, y terminaba en la mismísima Dirección Nacional de Migraciones, que fraguaba documentación y entregaba pasaportes con nombres falsos. Se facilitaba así el ingreso de los criminales de guerra que en la Argentina pudieron confundirse con el resto de la población y mantener una vida normal. Solo unos pocos colaboraron además con el diseño y fabricación de algunas novedades tecnológicas de la época, como el famoso avión Pulqui. De este modo llegaron a la Argentina entre 1946 y 1950 Joseph Mengele, Adolf Eichmann y Erich Priebke, entre los 250 acusados de crímenes de guerra en las cortes europeas y miles de miembros del partido nazi y organizaciones como la SS, muchos de los cuales todavía no pudieron ser identificados. La mayoría murieron de viejos y enterrados en las localidades donde vivieron sus últimos años. Habiendo constatado que cada inmigrante tenía un número de legajo, Goñi pidió los archivos de cada uno y comprobó que no habían desaparecido. Los habían limpiado, dijo. El periodista cuenta que se armó un gran revuelo y un día un funcionario me dice, ¿qué quiere que haga? ¿Que le admitamos que nos ordenaron quemarlos en 1996? Nunca lo admitiremos, dijo el funcionario. Aún así hubo información valiosísima, como por ejemplo que los expedientes de inmigración de Mengele y Priebke tienen números consecutivos, lo que muestra que fueron abiertos por una misma persona al mismo tiempo. Esa fecha, 1996, no puede ser casual y valdría una nueva investigación periodística hasta ahora no realizada. En 1992, el Ministerio del Interior que comandaba Carlos Corach ordenó por un decreto, el 232/92, difundir la existencia y contenido de toda la documentación en poder de los organismos estatales vinculado al accionar de criminales nazis en la Argentina. 2 años después, esa decisión tomaba impulso y en 1997 finalmente la DAIA publicó el Proyecto Testimonio, 2 tomos, 650 páginas, 6.000 imágenes documentales y 400 páginas que daban cuenta de los trabajos para trasladar refugiados nazis de Alemania u otros países de Europa, a donde habían logrado huir, a la Argentina. El médico y antropólogo Mengele, tristemente famoso por sus macabros experimentos con prisioneros, vivió en la localidad bonaerense de Vicente López, donde trabajó como comerciante de una empresa agrícola. Entre ese trabajo y los viajes al Paraguay, juntó dinero para comprar una empresa de carpintería y se pudo mudar a una casa más acomodada en Olivos. Allí es donde lo encontró Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, pero Argentina rechazó la solicitud de extradición bajo la excusa de que ya no vivía en esa dirección. Mengele murió de un infarto en una playa de Brasil en 1979, sin que nunca pagara en su vida por sus aberrantes crímenes de lesa humanidad. Eichmann, responsable directo de la solución final y de los transportes de deportados a los campos de concentración, utilizó el nombre de Ricardo Clement durante su estancia en Olivos, donde alquilaba un inmueble para luego mudarse a la casa que se construyó en Bancalari, partido de San Fernando, también en la provincia de Buenos Aires, donde trabajó como gerente en la fábrica de automóviles Mercedes-Benz. Tras las dificultades para la extradición de Mengele, fue raptado en la Argentina por el comando israelí Mossad en 1960, juzgado en Jerusalén y ejecutado en 1962. Sus últimas palabras antes de ser colgado fueron «¡Viva Alemania! ¡Viva Argentina! ¡Viva Austria!», en ese orden. El oficial de las SS, Priebke, responsable de la masacre de las fosas ardeatinas, también vivió un tiempo en el norte de Buenos Aires, después de haber logrado huir de su cárcel de Rimini, con la ayuda del grupo Odessa, que tomó contacto con Folder y lo hizo ingresar a la Argentina. Luego se instaló en San Carlos de Bariloche, otro de los destinos preferidos por los criminales nazis en la Argentina, donde dirigió el Instituto Cultural Germano-Argentino Bariloche y sus colegios primario y secundario, el Instituto Primo Capraro. Cuando en 1994 trascendió su verdadera identidad, Italia pidió la extradición que le fue concedida a los pocos meses. Fue juzgado y murió en la cárcel en 2013. Que haya peronistas que todavía sigan negando los lazos entre el nazismo y el peronismo original, el vínculo personal entre Perón y muchos criminales de guerra, el crucial aporte de recursos nazis para su llegada al gobierno, la ausencia de críticas del fundador del movimiento al Holocausto,
y por el contrario, el disgusto que expresó en reiteradas oportunidades a los tribunales de Nuremberg es otra prueba más de la poca tolerancia a la verdad, por no decir el sistemático ocultamiento al pueblo argentino de la presencia nazi en suelo y territorio argentino, que sigue habiendo en este país.